Ya estamos con Raúl de la Torre para hablar de dos temas centrales. Raúl, buen día, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buen día, así Por es. un lado, la denuncia contra funcionarios del Gobierno Nacional de la gestión de Mauricio Macri por Exacto. el préstamo, el crédito que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, la intervención de la Oficina Anticorrupción y lo otro que se viene, los aumentos de las tarifas de gas. Es, Empezamos por el FMI. exacto. Se formalizó la presentación Sí, judicial de la denuncia, la querella criminal contra el expresidente de la Nación, varios de sus funcionarios, Duhovne, Luis Caputo, Sturzenegger, y Sturzenegger, bien. 4 funcionarios del área de economía del Banco Central por ese crédito stand-by. Digamos, es interesante ver, si uno quiere seguir la cosa, a dónde está apuntando la denuncia. La denuncia apunta concretamente a que se tomó un crédito que se planteó que esto era para reforzar las reservas, para fortalecer el plan económico y demás, y en Sí, realidad lo único que hizo es financiar la salida de dólares, la venta de divisas a particulares a través del Banco Central. Esto es lo que se hizo con los 40, prácticamente con buena parte de los 45.000 millones de dólares. A lo que se va ahora, a donde va a apuntar la investigación, y es lo que pide la Oficina Anticorrupción, es que se le levante el secreto desde el Banco Central a quienes compraron esos dólares. claro. No Recordar, estamos hablando de gente que compró 100, 200 dólares. bueno, Estamos hablando acordate, de la fuga de capitales. claro, acordate que hubo un informe del año pasado del Banco Central que lo pidió el presidente Alberto Fernández, donde el Banco Central da el detalle de la cantidad que se fugó y hace una segmentación en cuanto a cuánto se llevaron los 10 principales compradores o el Sí. 10% de los principales compradores, cómo se distribuyó eso, y ahí se ve claramente cómo hay una concentración muy fuerte de esa salida en muy pocos compradores. Sí, Entonces, lo que dice textualmente el informe de la Oficina de Anticorrupción, la denuncia de la oficina es, queremos saber ahora si esa concentración de venta de dólares tiene que ver con una concertación. Hace un juego claro. de palabras para Bueno, en explicar. principio, O sea, Raúl, que se además, concertó, que se pide ese crédito para que estuvieran los dólares ya había un para que beneficiario se pudieran fugar. probablemente. Claro, como que eso pudo haber estado intencionado e involucrado o vinculado a los funcionarios que lo llevaron a cabo. Hay un dato, cuando asume Mauricio Macri había cepo. Él levanta el cepo, Sí, empiezan a extraer estos dólares y como empiezan a entrar, se empiezan a ir. claro, y termina con cepo. Exacto. Como no podía ser de otra manera, una de las cuestiones que se plantea es que ya en marzo, abril de 2018, Argentina entra en una suerte de default en los hechos porque es cuando al gobierno argentino le dicen que no va a tener más préstamos del exterior. En ese momento era el momento de aplicar algún cepo o algún tipo de restricción, porque Claro. el país se había quedado sin dólares y sin posibilidad de pagar su deuda. En vez de hacer eso, se recurrió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que ahí hay otro aspecto que otro día lo podemos explicitar un poco, que es otra forma de encarar esto, que es decir, cuál es la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional también en hacer un acuerdo que a todas luces era incumplible. En este caso, la denuncia es sobre los funcionarios Sobre argentinos, los no funcionarios sobre el... argentinos y el uso del crédito. Bien. El otro caso, por ejemplo, la denuncia que presentó el Senado ante Es el sobre propio el Fondo FMI es Monetario. sobre el Fondo Monetario y la responsabilidad de firmar un acuerdo que fue ruinoso para el país y que era a todas luces visible que esto iba a pasar. Es más, hubo 3 rectificaciones posteriores, inclusive la ampliación del crédito, donde se aprueba lo que se veía que ya estaba funcionando mal, que no se estaba cumpliendo ni se iba a cumplir. Lo otro que sabemos es que se vienen los aumentos de tarifas, lo confirmó también el presidente de la Nación hace pocos días. Revisión, por ahora. Por ahora revisión, pero Claro, bueno, algún a ver, ajuste tiene que haber. sí, lo que va a haber un aumento en el precio que se le paga a los productores de gas, que es lo que Sí, se discute en la audiencia pública de hoy, y a los distribuidores y transportistas de gas, que es lo que se bien. discute en la audiencia de mañana. Son 2 tramos de la audiencia con el precio del gas. ¿Por qué te hago la aclaración? En realidad, Sí, porque se va a discutir cuál va a ser el precio que van a recibir cada uno de estos componentes de la cadena, y después, posteriormente, el gobierno definirá de ese aumento cuánto va a ir a tarifas y cuánto se asume con subsidios, que este es el otro punto. bien. Es decir, podría ocurrir, uno supone que no, por lo que se está diciendo, que todo se cubriría con subsidios, entonces no Claro. habría ningún aumento de tarifas, se mantendría el congelamiento. Lo más probable es que sea Alguna una compensación. combinación. Cuidado que esto no sale
de la audiencia pública. La audiencia no es vinculante. No es vinculante, pueden hacerle muchos elementos, después el gobierno tomará estos elementos y la propia Secretaría de Energía dará su recomendación sobre cómo hacer con esas tarifas. Hoy y mañana lo que se determina es la posición de los diferentes sectores en cuanto a la necesidad de una mayor retribución a los productores de gas, a los 2 transportistas y a las 9 distribuidoras que funcionan en el sistema. Estaremos atentos. Gracias, Raúl. Seguimos